Buenos días, estamos acá para hacer la capacitación sobre el impuesto de alcabala a lo que es referente a la empresa New Taxi, que se encuentra en esta ocasión su representante, la señorita Helen Villanueva. Vamos a empezar con la parte teórica de lo que es el tema del impuesto de alcabala. Bueno, em, vamos a empezar con lo que es la definición de este impuesto, que viene a ser un tributo que va a gravar la transferencia de propiedades que son bienes inmuebles, ya sea si estos se encuentran en lugares urbanos o rústicos. Eh, este impuesto grava ya sea se dé por título oneroso o sea una donación, es decir, gratuito. Las actividades inafectas de este impuesto nos dice de que no va a gravar cuando sea la primera venta de empresas constructoras. O sea, la edificación no va a no va a gravar este impuesto, pero nos dice que el valor del terreno sí va a gravar. También están inafectas lo que viene a ser la herencia de bienes inmuebles, ya sea en vida o en muerte. Y también lo que viene a ser los derechos sobre inmuebles que no conllevan a transmisión de propiedades y tampoco la transferencia de lo que es aeronaves y naves. La tasa del impuesto es una tasa del 3% que se le aplica a la base imponible, pero deducidas 10 UITs. Lo que viene a ser el sujeto afecto es, esa es la persona, en este caso la empresa New Taxi, que tiene la obligación de pagar este impuesto de alcabala. En este caso, si es que viene a ser el comprador o adquiriente del inmueble. Los sujetos inafectos, es decir, los que no pagan lo que es el impuesto, son el gobierno central, regional y las municipalidades, los gobiernos extranjeros, las entidades religiosas, el Cuerpo General de Bomberos y las universidades y centros educativos según lo establezca la ley. Lo que viene a ser referente al nacimiento de la obligación tributaria, eh, es cuando nace esta obligación de pagar el tributo. Eh, para eso tenemos dos conceptos, que es lo del título oneroso y la donación. Cuando se da un pago de por medio, tenemos que tener en cuenta cuándo se ha firmado el contrato privado o la minuta, y se va a elegir el que sucedió primero. Y en el caso de la donación, o sea, si es que se da gratuito, solamente tendremos en cuenta lo que es la escritura pública. Para la oportunidad de pago, o sea, hasta cuánto tiene plazo la empresa para pagar este impuesto, es hasta el último día del mes calendario siguiente. Por eso tenemos que saber establecer bien cuándo ha nacido la obligación tributaria del impuesto al cabal. También nos dice que este pago es al contado y no importa si es que el pago del inmueble se ha hecho al contado o por partes. Lo que viene a ser el acreedor tributario, es decir, la persona, bueno, la organización a la que se le paga este impuesto, sería la municipalidad distrital en donde se encuentra ubicado el inmueble. Si es que el inmueble que se va a comprar está en Trujillo, este impuesto se le pagaría a la municipalidad de Trujillo. Ya referente a lo que es el cálculo del impuesto, em, tenemos que tener en cuenta tres conceptos, que es la base imponible, el valor del autovalúo y el índice de precios al por mayor. La base imponible nos dice que esta es el valor de transferencia y que no puede ser menor que el autovalúo. Mientras que lo que viene a ser el valor del autovalúo lo va a determinar la municipalidad o el propio propietario, pero que tenga que cumplir los criterios que establece la ley. Y lo que viene a ser el IPM, el índice de precios al por mayor, es un indicador económico que nos va a decir la variación de precios en el mercado mayorista. Sabiendo ya estos conceptos, para hacer el ajuste del autovalúo, tenemos que dividir el IPM del mes precedente al nacimiento de la obligación. Es decir, que si el nacimiento se ha dado en junio, ahí colocaremos el IPM del mes de mayo.
y se divide entre el IPM de diciembre del año anterior. Es decir, que si se ha comprado el inmueble en el año 2023, se utilizaría el mes de diciembre, pero del año 2022. Y es así como sacamos el factor y se puede ver ahí una tabla del IPM de este año que está hasta el mes de octubre, ya que todavía falta eh, terminar lo que es el año. Para la base imponible tenemos lo que es el valor ajustado, que vendría a ser el factor que hemos hallado, que he mencionado anteriormente, por el autovalúo, que nos daría el valor ajustado, y el valor de transferencia, o sea, lo que se va a pagar por el inmueble. Entre estos dos montos vamos a elegir el mayor. Ya teniendo este monto, que vendría a ser el mayor, a ese se le va a descontar las 10 UITs de ese año. En este caso, en el año 2023, la UIT viene siendo de 4.950. Ya deducidas estas 10 UITs, al monto restante, recién se le va a multiplicar la tasa del 3% de lo que viene a ser el impuesto de alcabal. Y ahora le daré pase a mi compañero para que exponga la parte práctica de lo que viene a ser este impuesto. Sí, prosiguiendo con la exposición, tengo aquí los ejemplos que van a ayudar al entendimiento del impuesto a la alcabala. Para el ejemplo uno tenemos que la empresa New Taxi va a querer adquirir un lote recién construido por la empresa Arquitectura y Diseño SAC. Vamos a tener en cuenta que esta empresa es, eh, es habitual, ¿no? Habitual en sus servicios construir, la construcción. Entonces, el valor de la transferencia va a ser de 300.000, donde 185.000 es el valor de la construcción y lo sobrante, 115.000, el valor del terreno. En este caso, solamente el impuesto va a afectar al terreno, ya que es primera venta. Además, vamos a considerar un valor de autoavalúo de 180.000 por la construcción y el autoavalúo por el terreno, que es 112.000 por el terreno. El contrato privado va a sustentar la venta el día 18 del 6 de 2022. Se elabora la minuta el día 24 del 6 de 2022 y se eleva a escritura pública al día siguiente, que es el 25 de junio del 2022. Las preguntas son si existe la obligación tributaria del impuesto a la alcabala y si es así, ¿cuándo nace esta obligación y a cuánto asciende a pagar el impuesto a la alcabala para New Taxi? Bueno, aquí tenemos el cálculo del autoevalúo. Como mi compañera mencionó, se divide el IPM del mes anterior, que es mayo del 2022, y el IPM del año anterior. Se halló el mes mayo del 2022 por el nacimiento de la obligación. Podemos ver a la parte derecha el nacimiento de la obligación, que es nos vamos a guiar del contrato privado, que se realiza el 18 de junio del 2022. Entonces, el mes anterior es el mayo del 2022, entonces lo vamos a poner en el cálculo del autoevalúo. Se dividen estos dos montos, los dos IPM, y sale un factor de 1.0504. A este factor le vamos a multiplicar 112.000, que es por el autovalúo, ¿no? Entonces sale 117.646.70. Y a este valor lo vamos a comparar con el 115.000 y entonces agarramos al mayor. El mayor es 117.000 y lo vamos a restar con 10 UITs que en ese año 2022 eran 4.600. La resta da 71.646.70 y ahí recién podemos aplicar el impuesto de la alcabala, que el porcentaje es del 3%, el cual, bueno, nos da un resultado de 2.149.40. A la parte derecha podemos ver el plazo de vencimiento. El pago se va a poder realizar hasta el día 27 del 7 del 2022 porque es hasta el último día hábil del siguiente mes. Y tenemos acá un supuesto que si New Taxi no paga, por ejemplo, en 6 meses, que es 180 días, por una tasa diaria de 0.03%, se le va a multiplicar también el monto que hemos encontrado del impuesto a la alcabala. Entonces, lo que da, eso daría 116.07, lo cual se añadiría al 2.149.40.
De acuerdo. Vamos a continuar con un segundo ejemplo para aplicar lo que se explicó en un momento anterior respecto a la teoría. Vamos a iniciar con una lectura del caso. Nos comenta que la empresa manufacturera Rubio Sociedad Anónima le dona a New Taxi un inmueble en el centro de Trujillo. Este inmueble tiene un valor de autovalúo de 310.000 soles. También nos menciona que en esta transferencia hubo tres momentos, en donde en un primer momento se firmó el contrato privado el día 14 de marzo del año 2023, se elaboró la minuta el 16 de marzo del 2023 y finalmente se elevó a escritura pública el día 17 de marzo del 2023. Lo que nos pregunta este caso es si esta transferencia, que podemos ver que es una donación, está grabada con el impuesto a la alcabala y de ser así, ¿cuándo nace dicha obligación y cuál es el monto por el cual tenemos que cancelar este impuesto? Lo primero que tenemos que identificar es el día en que nace la obligación. Esta es una transferencia de inmueble y como mencionó mi compañera hace un momento, las donaciones o los traslados a título gratuito de inmuebles también están grabados con el impuesto a la alcabala. Sin embargo, a diferencia de una transferencia a título oneroso, el nacimiento de esta obligación nace el día en que se eleva a escritura pública dicha transferencia. En el caso presentado es el 17 de marzo de ese año. Ahora, a partir de esta fecha tenemos que evaluar el índice de precio al por mayor del mes precedente y del acumulado del año anterior. ¿Para qué? Para hallar el valor de mercado actual que tiene el inmueble que nos están transfiriendo. Es así que, partiendo de que en marzo se realizó la transferencia, entonces el IPM del mes precedente vendría a ser el de febrero y el del año anterior acumulado vendría a ser el de diciembre del 2022. Como podemos observar, hemos dividido estos factores para hallar el factor por el cual vamos a multiplicar el autovalúo para poder ajustarlo. Entonces, hemos multiplicado el valor de autovalúo, que son los 310.000, por este factor, hallando que tenemos 313.742.32 de valor que tiene actualmente el inmueble que nos van a transferir. A esta base le vamos a restar las 10 UIT. Recordemos que el año 2023 la UIT es de 4.950 soles, entonces 10 UIT vendrían a ser 49.500 soles. Le restamos estas 10 UIT al valor de autovalúo ajustado, que como vemos no vamos a comparar con ningún valor de transferencia porque este inmueble no tuvo un precio, por así decirlo, sino simplemente tiene un valor de mercado porque fue una donación. Le restamos estas 10 UIT y nos da la base disponible, al cual multiplicaremos por el 3%, que es la tasa del impuesto a la alcabala, para hallar el monto de 7.927 soles, el cual vendría a ser el impuesto que tenemos que pagar. Como mencionaron hace un rato mis compañeros, el impuesto a la alcabala se tiene que cancelar siempre al mes siguiente, el último día, siempre y cuando este sea hábil. Partiendo de que en marzo nació la obligación, el mes siguiente vendría a ser abril. En un primer momento, abril tiene 30 días. Debería pagarse el 30 de abril. Sin embargo, ese día cae domingo y el 29 cae sábado, ambos días no hábiles. Entonces se retrocede hasta el día 28, el cual será la fecha de vencimiento para que la empresa pueda cancelar este impuesto. Ahora, si nos ponemos en un supuesto en el que hubo un mal asesoramiento o un desconocimiento de este impuesto y transcurrieron 2 años en los que no se pagó, es decir, 727 días, y supongamos que la tasa que nos está cobrando los intereses es de 0.03%, vamos a hallar cuánto interés pagaría la empresa si obvia el pago de este impuesto, ¿no? Por el tiempo mencionado. Lo que nos arrojaría, aplicando las fórmulas que podemos ver en pantalla, un monto adicional de 1.712 soles con 29 céntimos. Es decir, la empresa, por ese desconocimiento, pagaría ya no solo la deuda que tiene el impuesto a la alcabala, sino también los intereses que ha acumulado durante todo ese periodo, haciendo aún un gasto mayor en la empresa. Le doy el pase a mi compañero Daniel para un siguiente caso. Bien, finalizando este último caso, anteriormente habíamos visto lo que es un caso de primera venta por el constructor y un caso a título gratuito. En este caso sería un caso de a título oneroso. El enunciado dice el siguiente: la empresa compra un terreno a título oneroso ubicado en el centro de Trujillo con un valor del autovalúo de 170.000 y el valor con el que fue comprado fue de 180.000. Dicha transferencia tuvo un contrato privado firmado el 5 de abril de 2023
y elaborando la minuta el 8 de abril de 2023 y con la respectiva elevación a escritura pública el 20 de abril de 2023. Bueno, esta transferencia estará afecta al impuesto de alcabala cuando nace la obligación tributaria y a cuánto asciende el monto mencionado del impuesto. A continuación veremos bueno, todo esto, todos los cálculos. Ya, antes de ver primero el cálculo del autovalúo, necesitamos saber cuándo nace la obligación tributaria. Como esta es una transferencia a título oneroso, la obligación tributaria puede nacer bajo dos, este, dos opciones. Puede ser por el contrato privado o por una escritura pública, lo que ocurra primero. En este caso, el contrato privado ocurrió primero, siendo el 5 de abril de 2023, por ende, esa sería la fecha en la que nace la obligación tributaria. Una vez calculado esto, eh, pasemos al cálculo del autovalúo, que vendría a ser el IPM del mes anterior. En este caso, si nació la obligación el mes de abril, el IPM que se tomaría sería el marzo de ese mismo año, marzo de 2023, con el IPM del último mes del año anterior, en este caso diciembre de 2022. Bueno, dividiendo esto, tenemos el factor de 1.00687153, y este factor lo tenemos que multiplicar por el valor del autovalúo, para así obtener el valor del autovalúo ajustado, teniendo finalmente 171.168.16. Bien, ahora comparando este valor del autovalúo ajustado con el precio con el que fue adquirido el terreno, nos damos cuenta de que los 180.000 es mayor a los 171.000. Por ende, se toma el precio mayor. En este caso, el valor con el que fue adquirido el terreno. A esto se le resta las 10 UITs del año en el que nació la obligación tributaria. Bueno, el 2023 la UIT valía 4.950 y, bueno, restándolo las 10 UITs menos los 180.000, nos saldría 130.500, y a este monto finalmente se le saca el 3%, que es lo que vendría a ser el pago del algabala, que en este caso sería 3.915. El plazo que tiene para que venza este impuesto en caso de que no lo haya pagado sería hasta el último día del mes siguiente. En este caso, el nacimiento nació en abril, y por ende el último pago o sea, hasta el último día donde puede pagar sería el 31 de mayo de 2023. En este caso no había problema porque el 31 de mayo cae día miércoles y es un día hábil, y por eso no, ese mismo día sería el último día en el que se podría pagar. Haciendo un supuesto para este problema, tendríamos, por ejemplo, que la empresa no llegó a pagar su impuesto de la alcabala y lo quiere llegar a pagar después de un año. En este caso, bueno, para calcular este interés que se genera, sería eh, el valor del impuesto de alcabala por la tasa del interés fijada y por los días transcurridos, ¿no? En este caso, como dije anteriormente, es un año, sería 360 por la tasa, por el 3%, por el impuesto a la alcabala, que sería 3.915. Esto saldría 422.82, y este monto se le tiene que sumar a los 3.915 para que así dé el impuesto de alcabala con el interés que ya se había generado por el no haber pagado en la fecha establecida. Antes de finalizar la charla, queríamos preguntar a ver a la gerenta Helen Villanueva si tiene alguna duda sobre lo que es el impuesto de la alcabala. Sí, de hecho me quedó la duda en cuanto al comparativo en el caso oneroso. Uno es el caso oneroso, otro de los casos es el por compra-venta, ¿no es así? Y el Mm, otro de los casos es por herencia, ¿cierto o no? Ah, Eh, claro, o yo, sea, que, existe a yo título quería, oneroso. Sí, así. sí, quería saber, ¿me parece o es que en el segundo caso que es por herencia se paga más el el monto alcabala, de el impuesto. impuesto? Sí. No, no sería tanto por herencia o por oneroso compraventa. Hay dos momentos. El oneroso se Ya, refiere a cuando hay una compra-venta y hay un pago por ese inmueble. Y está el otro caso, que es cuando es una donación, nos regalan el inmueble, nos lo dan ya. sin costo alguno. Entonces, ya, cuando hay una compra-venta, en el autovalúo se comparan dos montos: el valor que nos costó comprar ese inmueble y el valor de mercado que tiene ese inmueble, que es el autovalúo. Comparamos y escogemos el mayor. Cuando es una donación, cuando es a título gratuito, nos están regalando el inmueble,
lo único que tenemos que hacer es ajustar el autovalúo, ajustar el valor de mercado, porque no tenemos un valor de transferencia que nos haya costado ese inmueble. Es así que dependemos únicamente del valor de mercado y el valor de mercado a veces suele ser mayor al monto que nos ofrecen las empresas por vendernos un inmueble, por eso que puede salir mayor. Ah, Y es ya. básicamente eso, ¿no? Se ajusta únicamente el autovalúo y ya no hay que compararlo con ningún otro. Claro, o sea, si es en caso de donativos o por herencia, se coge el costo más alto, como dice, ¿no? Y sale, en realidad el pago saldría un poco más elevado, ¿no? Claro, porque depende del valor de mercado. Ahora, es Porque- únicamente cuando es una donación o a título gratuito, porque las herencias están exoneradas de este impuesto. De hecho, cuando es una herencia, cuando nos heredan un inmueble, alguna propiedad, nosotros no Ujú. tenemos la obligación como herederos de pagar ese impuesto. Es únicamente cuando una empresa le dona a otra empresa sin ningún vínculo el inmueble. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. En el caso de la propiedad que tenemos acá está a nombre de la empresa. Si nosotros queremos ceder esta propiedad a una persona natural, por ¿De ejemplo, acuerdo? me lo quieren ceder a mí, ¿no? Quieren pasar a Correcto. mi nombre la propiedad. Entonces, yo sería como una donación en ese Correcto, caso. Exacto. tal cual. En ese caso, ahí le respondo yo. En ese caso, como la empresa es una persona jurídica y usted es una persona natural, eh, no vendría a ser tipo una herencia, porque si fuera una herencia, no se pagaría el impuesto, pero solamente sería una transferencia, una donación. Y en el caso de donaciones, sí grava lo que es el impuesto de alcabala. Entonces, usted como adquiriente, porque es el que adquiere, es el que paga el impuesto al cabala, tendría que pagar este tributo. O sea, la empresa al darle a usted el inmueble, no lo pagaría la empresa, sino usted, pero sí grabaría. O sea, Ajá, igual tendría que pagar el impuesto de alcabala y quien lo pagaría sería yo, ajá, ¿no? exacto. Ya, el bien me lo transfieren, me lo dan, pero yo pago los impuestos, pago el impuesto de Ajá, alcabala, todo así. porque Bien. es el adquiriente o el comprador. Bueno, en este caso, como es donación, sería el adquiriente del inmueble. O sea, Y usted en, sería el que tendría que pagar. y en el caso que mis padres me quieran dar su propiedad, su casa, en ese caso sería una herencia o Ajá, en ese anticipo de caso. herencia. Anticipo de herencia también está exonerado de lo que es el impuesto al cabala, está inafecto. En ese caso no grabaría, ya sea en vida o en muerte, esa herencia de sus padres a usted no grabaría este impuesto. Ya, entonces para entender bien, en el caso que una persona natural, sean padres, hermanos, primos, me ceda su propiedad como herencia, no pago alcabala. Exacto. Y si es una persona jurídica, una empresa la que me cede, en ese caso de todas maneras tendría que pagar, Correcto. ¿no? Sí, Es así, tal ¿no? cual. Ajá, Gracias. ya. Bien. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, señorita Gele. Espero que este tema, esta capacitación haya sido de su agrado y que haya aprendido un poco más sobre lo que es el impuesto de alcabala. Gracias, de hecho, que ha sido eh, de mi agrado, de verdad, ha sido muy interesante porque hay muchas cosas que desconocemos al respecto, ¿no? Más estamos en las labores diarias y esto del impuesto del cabal es muy interesante, muy importante saber porque estamos en ese trajinar, ¿no? Que a veces no entendemos, no sabemos, y de pronto decimos, yo por ejemplo estaba engañada, se puede decir que si paso de una propiedad jurídica a una persona natural, igual voy a estar exonerada de esos impuestos, ¿no? Pero me quedó claro. Gracias chicos, de verdad. Muy Gracias, interesante gracias. Muchas gracias a su usted. exposición. Muchas Gracias por gracias su a tiempo, usted, y gracias señora por su Ángel. tiempo por escuchar esta charla.